Bien, buenas tardes a todos. Nos encontramos el día de hoy algunos de los autores, bueno, más bien el autor y varios de los exalumnos del CCH Oriente de la generación 1972, 1976, 77 por ahí. Y bueno, vamos a presentar el libro de los años del autogobierno del CCH Oriente, del compañero, amigo y maestro Amado Jesús Villegas Ordaz, es el autor del libro. Y bueno, pues déjenme presentar a los que están en la mesa. Estamos el autor Jesús Villegas Ordaz, Ricardo Osurita, exalumno del CCH Oriente, David Villarruel, exalumno del CCH Oriente y jubilado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Arturo León Velasco, secretario general del sindicato del CITUAM, Enrique Gallegos, profesor académico de la Unidad Coajimalpa, y yo, José Cruz, exalumno también del CCH Oriente. Bien, pues le damos la palabra al compañero Arturo León Velasco para una presentación. Gracias. Buenas tardes. Tenemos el gusto, el placer de compartir con los compañeros de CCH Oriente la presentación de este libro, y pues queremos decir que para el sindicato es un acierto presentar este libro en este recinto que es su casa, y pues varios de ellos pues de manera general y en términos de la historia de este sindicato y de la historia de la lucha de CCH Oriente, pues ellos forman parte también de la historia del sindicato. Sin más preámbulo, quisiera solamente comentar que pues al compañero Amado Jesús Villegas lo conocimos por ahí en 1979 más o menos, 80, y pues es un compañero que junto con otros compañeros que conocimos un poco antes, pues forman parte de unas generaciones de CCH Oriente en las cuales pues nos unió primero pues la amistad y la lucha y las ganas y la perspectiva y la conciencia de cambiar este país, y me parece que pues varios de los que estamos aquí, si no es que todos, persistimos en lo mismo. Tenemos esta gran coincidencia en este conocimiento que hemos tenido durante varios años. Conocimos a otros compañeros que por diferentes razones no están aquí con nosotros, pero que forman parte de una historia no solamente del autogobierno, sino después del autogobierno también pues vino una serie de situaciones y de perspectivas de lucha que se fueron compartiendo a lo largo de varios años, y pues a estas fechas pues ya tenemos varios años, y no quisiéramos decir un número especial de años, pero son lo suficientes para mantenernos, digamos, firmes en lo que nos hemos propuesto desde que nos conocimos en aquellos años, y más aplaudo la persistencia y congruencia de los compañeros que están aquí presentes de CCH Oriente, porque pues a raíz de esa persistencia, un cúmulo de compañeros externos al CCH Oriente se fueron aglutinando y se fueron conformando en diferentes procesos y proyectos de organización y de lucha. Entonces, sin más preámbulo, pues el compañero Jesús Villegas lo conocimos desde hace muchos años, y pues lo felicitamos por el trabajo que hoy presentamos resumido en este libro, CCH Oriente en los años del autogobierno, 1972-1975,
pero que seguramente recrea muchas situaciones de aquellos años. Recordemos que pues estaba recientemente el tema de 1968, el tema de la guerra sucia en el país, y bueno, pues ahí por ahí van a salir algunas historias que hemos tenido oportunidad de irlas compartiendo en algunas reuniones que de repente por ahí surgen y que hemos sido pues partícipes de estas reuniones, las cuales pues también nos han ido formando a raíz de los años para en cierta medida estar también hoy al frente aquí del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, como otros compañeros pues más atrás también estuvieron al frente, como es el caso del compañero Bulmaro Villarruel, el compañero David Villarruel, en fin, el compañero José Cruz, en fin, una serie de compañeros que vienen de esta experiencia del CCH Oriente y que pues es muy importante la charla de hoy porque pues es un poco recrear estos ambientes como estudiantes y como profesores y como personas de lucha y compañeros también, sobre todo pues de estos compañeros como camada, digamos, de experiencias y de luchas que nos tocó participar, que nos ha tocado participar en diferentes momentos. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a todos los compañeros de aquí de la mesa y siéntanse en su casa. Este recinto, pues es un recinto creado de manera colectiva, de manera también histórica dentro de la historia del sindicato, y pues por aquí han pasado también diferentes compañeros a compartir sus experiencias de lucha y sobre todo sus logros concretados en ejemplos concretos como el libro que hoy los compañeros nos comparten. Tenemos también la presencia de algunos compañeros que son también parte de este movimiento social que a lo largo de los años, en ciertos momentos, en ciertas épocas, pues se han compartido también estas experiencias de lucha a nivel no solamente de las cuestiones estudiantiles, sino también de las cuestiones sindicales, de las cuestiones del movimiento urbano, de la lucha por la vivienda, en fin, una serie de experiencias que hoy recrearemos de dónde viene, digamos, la experiencia de los compañeros. Hoy, pues, vamos a escuchar atentamente la charla del compañero Amado Jesús Villegas y la de los demás compañeros, porque es parte del origen de una lucha que después de tantos años aún persiste y se sigue dando en diferentes ámbitos también, no solamente en el sindical. Pues muchas gracias a todos por la presencia y queremos brindarle un fuerte aplauso a los compañeros que hoy están aquí en la mesa y sobre todo al compañero Amado Jesús Villegas, que es el autor del libro. Y no se olviden de llevárselo al terminar la charla. Muchas gracias. Bienvenidos al recinto del CITOAM. Gracias. Bueno, buenas tardes. Pues agradecemos su presencia y antes de que participen nuestros compañeros, yo como miembro del colectivo Oriente Rojo, que es creado por exalumnos y exprofesores del CCH, me siento en la necesidad de poderles comentar, pues en principio que este ha sido un trabajo colectivo, autogestivo, de autofinanciamiento, inclusive de ya 2 libros que se publicaron a partir de la posibilidad de que se iban a celebrar los 50 años de creación del Colegio de Ciencias y Humanidades en general y también en el posteriormente el CCH Oriente. La intención nuestra es rescatar una historia que pareciera ser que permaneció oculta por más de 50 años. Porque estos acontecimientos de los años 70 parecieron terminar también con el egreso de los compañeros estudiantes que fueron o fuimos protagonistas de esa historia. Y como decíamos, a veces cuando estamos en la militancia o en la actividad, a veces vamos tan rápido que somos
pues ¿por qué no decirlo? Nos vemos imposibilitados de ir construyendo o dejar una huella de la propia historia que a veces vivimos. Entonces, esta historia no se escribió por los protagonistas y desde luego que empezó a diluirse con el tiempo en el Colegio de Ciencias por parte de otros sectores que también habían participado o simplemente por parte de un cambio en la política que se dio a nivel de la participación del movimiento estudiantil. Esa historia fue la del periodo del autogobierno, un caso excepcional en las escuelas de educación media superior en México y que además podríamos decir que tal vez porque estuvo básicamente, aunque hubo intervención de todas las fuerzas políticas que existían en los años 70, tanto a nivel de participación abierta como también de algunos grupos que actuaban de manera clandestina, pero también es cierto que hubo mucho énfasis en el hecho de que se tomó por parte de los estudiantes a través de la imposición de una mayoría estudiantil el poder tomar en las manos en manos de los estudiantes la mayoría de la conducción del proceso. Hoy creemos que esa historia debe de ser puesta en su sitio, dado que hoy también vemos cómo todavía en este proceso de la 4T y en el proceso, digamos, universitario, todavía vemos cómo hay una serie de demandas que están planteando la necesidad de profundizar en la democratización de las universidades. Porque se decía en algún caso, hoy más ahora cuando se habla de reforma política, decíamos, si uno como ciudadano puede elegir a los 18 años a un presidente, a una presidenta, ¿qué impide a un estudiante de ya más de 18 años, y podemos hablar tal vez de las universidades, pero si nos ampliamos simplemente, ¿qué impide que la mayoría de un centro educativo pueda elegir democráticamente a las autoridades que van a atender las necesidades de una escuela? Y la desatención que a veces se da desde el proyecto centralizado o desde proyectos de simulación democrática a través de organismos que tienen las universidades, a veces vemos que no se satisfacen las necesidades ni se cubren las necesidades de las escuelas. Y así empezó la historia del autogobierno en el CCH. Un ímpetu de muchos profesores, pero básicamente también una serie de necesidades que los estudiantes que ingresábamos a la universidad teníamos como expectativa para la formación de los profesionistas que se supone que íbamos a salir a el mercado de trabajo, y también en algún momento se hablaba de la posibilidad de constituir un ente diferente por el propio proyecto pedagógico del CCH, un ente diferente que se decía pudiera ser inclusive un ente promotor del cambio. Pues eso es lo que yo podría comentarles. Me parece que es importante que pudieran ustedes conocer esta historia. Desde luego que hay algunas, pues digamos, divergencias con varias posiciones, las hubo desde el colegio, desde el proceso mismo, pero nosotros seguimos considerando que es importante recuperar esta historia para ver en sus justas dimensiones tanto a los protagonistas como también las instituciones y los modelos y organismos de democracia con los cuales nos enfrentamos y que tenemos que rebasar. Eso sería básicamente el por qué escribimos, y nuestro compañero básicamente escribió este libro sobre los años del autogobierno. Gracias.
Pues muchas gracias por la invitación para presentar este libro, que de entrada es un libro, digamos, muy productivo en varios planos, interesante en términos de lo que se relata, y yo creo que políticamente fecundo, sobre todo para las nuevas generaciones, por algunas cosas que espero decirles un poco más adelante, ¿no? Entonces, de entrada, algo que es bastante valioso del libro es que es un documento que permite amarrar, vincular fenómenos del orden de lo micropolítico, es decir, estas cosas que pasan en un pedazo, como una pequeña comunidad, ¿no? En una zona muy específica, en una pequeña eh, escuela, digamos, por decirlo de cierta manera, ¿no? Con procesos de historia general, es decir, la manera en que los procesos geopolíticos, las luchas revolucionarias, la Guerra Fría, que en ese momento estaba en su apogeo, las contradicciones del capitalismo imperialista, es decir, lo macro y lo micro, ¿no? Entonces eso es bastante interesante cómo en esa pequeña célula uno encuentra las grandes tensiones y las grandes batallas que de alguna manera me parece que han decidido, al menos hasta ahorita, el rumbo muy desafortunado de la historia de los últimos años, porque la caída de la Unión Soviética pues va a tener como consecuencia dejarle el espacio, la cancha totalmente abierta a, digamos, lo que era el otro bloque, ¿no? Estados Unidos con Occidente y su lógica del mercado, etcétera, ¿no? Más allá de que, o sea, jamás desaparecieron las luchas, digamos, comunistas, marxistas, los espacios, digamos, de una izquierda, pero sí me parece que es un libro en el cual uno puede aterrizar de manera muy puntual las luchas en el orden micropolítico y las luchas en el orden de las grandes transformaciones o macropolítica, ¿no? Y yo creo que es importante, digamos, situar en dos contextos o en dos momentos este libro. Por un lado, pues de dónde veníamos, ¿no? Que es la forma en que esta generación de estudiantes van a inscribirse a partir de una trayectoria política, económica, social, de lucha, de transformación, que es los 60, ¿no? Los 60 van a ser fundamentales prácticamente en todo el mundo, ¿no? Específicamente pues en México vamos a tener movimientos sindicales, movimientos campesinos, movimientos revolucionarios, ¿no? Y de manera particular pues van a empezar a aparecer los grupos guerrilleros, ¿no? Como hay que recordar que en el 65 pues se da el asalto al cuartel de Madera, ¿no? La Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez en el 67, el Partido de los Pobres, ¿no? De Lucio Cabañas en Guerrero, y luego, por supuesto, pues el gran momento central, pues que tiene que ver con los distintos 68, ¿no? En el caso de México, pues es la matanza de Tlatelolco, que de alguna manera pues va a simbrar las estructuras políticas del país, ¿no? Y en el orden internacional, el asesinato de Martin Luther King en el mismo periodo, ¿no? Que levantó grandes protestas en más de 100 ciudades, ¿no? Y en los 60 pues también va a iniciar esto que se conoce como la guerra sucia, ¿no? Y que va a durar hasta los 80, ¿no? Entonces tenemos en los 60 pues un mundo dividido en dos bloques
antagonizando, ¿no? Tratando de generar sus espacios de hegemonía, de dominio, ¿no? Y el caso de México pues también está en ese tenor, ¿no? En el caso de los años 70, que es específicamente cuando se sitúa este libro, hay cosas que hay que recordar. Por ejemplo, en 1970, Allende va a asumir la presidencia en Chile. Y eso va a generar todo un debate, ¿no? Entre quienes lo van a seguir viendo como digamos, como un presidente un tanto tibio, y entre otros militantes, ¿no? Que van a de alguna manera respaldar de manera plena la presidencia de Allende, ¿no? Y luego en 1971 también va a ser fundamental que va a llegar Nixon a la presidencia de Estados Unidos, porque con Nixon se va a dar este fenómeno que va a apuntalar el poderío imperialista de Estados Unidos y que tiene que ver con la convertibilidad del dólar en oro, es decir, el fin del sistema de Bretton Woods. También en 1973 vamos a tener una crisis económica que va a impactar en los distintos países del orbe, y va a desatarse una guerra, otra más de las que hoy tenemos, entre el Estado pues, sionista, fascista de Israel y en este caso con algunos países árabes, ¿no? Y luego en 1973 vamos a tener lo que es el golpe de Estado contra Salvador Allende, quien un año antes, unos meses antes, había estado por acá en México, ¿no? Y luego vamos a tener también todo un escenario en el que Cuba pues va a estar de alguna manera apoyando a movimientos revolucionarios de lucha en distintas partes del mundo, ¿no? Por otro lado, vamos a tener también un fenómeno que va a ser clave y que va a marcar mucho esta generación, y que de hecho se menciona en el libro, pues que tiene que ver con la larga guerra de Vietnam, que inicia en el 55 y va a terminar hasta 1975, ¿no? En el caso específico de México, hay algunos hechos que me parecen significativos que hay que mencionar en relación con la inscripción de este libro en ese momento. Es decir, continúa todo lo que tiene que ver con la lucha guerrillera, urbana, popular, la organización, la militancia en las universidades, ¿no? Díaz Ordaz en el 18, como un mecanismo para intentar contener la revuelta, ¿no? La inconformidad de los jóvenes, va a promover la edad para poder votar en 1970 a 18 años. Y luego sabemos que Echeverría va a llegar en 1970 a la presidencia. Un año después, un poco más de un año después, pues se va a dar la masacre del Halconazo en el 71, ¿no? Y en el 72 y luego en el 73, pues van a ser asesinados, aunque bueno, se dice que en el caso de Genaro Vázquez murió en un accidente, pero bueno, hay hipótesis, ¿no? Que sostienen que más bien fue asesinado, tanto Genaro Vázquez como en el 74 Lucio Cabañas, ¿no? Y va a aparecer la Liga Comunista 23 de septiembre en 1973. Entonces, muchos de estos hechos, de alguna manera, lo que demuestran va a ser la intensidad, ¿no? De la lucha, de la búsqueda de opciones políticas por transformar esa sociedad profundamente autoritaria y muy anclada pues a un sistema de valorización del capital. Ahora, hay otros aspectos también que son muy interesantes en términos de cultura política. Por ejemplo, en los 70 pues va a ser el periodo de la emergencia del punk, ¿no? O sea, más o menos 70 y tantos va a empezar a aparecer el punk. La música, lo que es el rock, pues va a tener sus momentos de auge y también de declinación. En el 70, por ejemplo, se disuelven los Beatles, ¿no? Se separan, ¿no? Y fallecen dos personajes con mucha influencia digamos, en las corrientes contraculturales, que también va a ser un periodo de mucha contracultura, va a fallecer Hendrix y Janis Joplin, y va a ser una época en la que se van a usar mucho estos pantalones digamos,
acampados, ¿no? De zapatos de plataformas altas, ¿no? Con colores estridentes, y pues todo el periodo de lo que se conoce como el hipismo, ¿verdad? De la liberación social, cultural, etcétera, ¿no? Se celebra el Mundial en el 70, ¿no? Que también de alguna manera para un país como el nuestro, tan futbolero, pues fue fundamental. El Festival de Avándaro también se va a celebrar en 1971, y luego va a emerger también lo que se conoce como la segunda ola del feminismo, más o menos en ese periodo, ¿no? Y el movimiento también ecologista también va a hacer su aparición, y en el 73 se va a cometer el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara. Entonces, todo este contexto de alguna manera es el que sirve para situar e inscribir no solo de manera muy puntual lo que se relata en el libro, sino también lo que después va a pasar en las sociedades que actualmente estamos viviendo, ¿no? Desde, por ejemplo, el afianzamiento del imperialismo gringo estadounidense, la lógica, por ejemplo, que hoy tenemos también, que es compleja en términos del uso de las tecnologías. Por ejemplo, en ese periodo se va a fundar empresas como Microsoft, se funda en el 75, o Apple se funda un año después, en el 76, o por ejemplo empiezan a surgir los primeros videojuegos, ¿no? de consola, los primeros esfuerzos por digamos, de proyectos, de prototipos de los celulares, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos, un poco que describo por acá, después van a tener una incidencia tremenda en los 80, los 90, y siguen, digamos, son fenómenos en los cuales nosotros actualmente seguimos de una u otra manera gravitando, ¿no? En este contexto, quiero hacer 3 o 4 comentarios sobre el libro, ya de manera como más puntual. El libro es un testimonio escrito desde abajo, es decir, desde quienes vivieron esa experiencia del autogobierno, y en ese sentido es un documento muy valioso de época, de registro de luchas, es una bitácora de tensiones y de esperanzas de un mundo, por transformar un mundo y lograr un mundo, digamos, distinto, una puntual arqueología de lo que pudimos y no pudimos ser, porque muchas de las apuestas que están allí, pues hoy en día, digamos, siguen siendo exigencias que no hemos podido consolidarlas, ¿no? Y que ahí están como aquello que no pudimos ser, pero también que demuestran su potencia y su posibilidad, digamos, de otra sociedad, de otro país, incluso de otra universidad o de otras escuelas medias superiores, ¿no? El libro nos permite comprender lo complejo que son los procesos políticos de producción del autogobierno, sus contradicciones, tensiones, dificultades y sus límites. También nos da varias lecciones. Yo creo que la primera de ellas es precisamente esta gran dificultad de transitar de la teoría y de las exigencias de democratización directa, de una democracia directa y el autogobierno, a su institucionalización plena, concreta y situada. Es decir, más allá de la teoría, la forma en que, o las dificultades que atraviesan para poder concretizarla y aterrizarla en instituciones que estén operando de manera puntual. Tomemos en cuenta, para calibrar esta dificultad, que estamos ante un proceso de un espacio pequeño, es decir, es un autogobierno que se ensayó a nivel micropolítico, y eso significa que es relativamente manejable, relativamente situado. Hablamos de una comunidad, hasta donde entiendo en este momento, que no pasaban de 6,000 integrantes entre estudiantes, profesores y administrativos, y de alguna manera eso posibilitaba relaciones cara a cara, y con una particularidad que le imprime una mayor complejidad, es decir, el flujo de estudiantes que entran y salen. Entiendo que eran generaciones de 2 años y eran de 3 años. Entonces, es un problema eso, porque las generaciones están fluyendo.
están constantemente fluyendo, ¿no? Entonces, a diferencia de los trabajadores y de los administrativos que son estables, le agrega una complejidad adicional, porque están constantemente cambiando quienes integran, sobre todo en el sector de los estudiantes. Ahora imaginemos eso a gran escala, o sea, un país como en México, con 134 millones de personas, ¿no? La complejidad. Por supuesto, las técnicas que existen hoy en día de centralización ancladas en la potencia de la tecnología de los últimos tiempos, que se ha acelerado de manera particular, podrían ayudar en los procesos de las formas de democracia directa y de autogobierno, algo que siempre ha sido una de las grandes aspiraciones de cualquier movimiento de izquierda. Es decir, que sea el propio pueblo el que se autogobierne, ¿no? Hay que recordar que en la historia moderna ha habido diferentes intentos de autogobierno. Quizás el más conocido son los 72 días de la Comuna de París de 1871, que duró del 28 de marzo al 28 de mayo, cuando ya fue brutalmente aplastada. Y como diría Marx, fue un momento en el que la clase trabajadora asaltó las puertas del cielo, ¿no? Y luego están pues los ejercicios similares de micropolítica de la toma de fábricas a lo largo del siglo XX y particularmente en los años 60, particularmente con el movimiento estudiantil del 68, con todas las implicaciones que eso han tenido, y quizás también uno pueda mencionar esos pequeños ejercicios también de micropolítica vinculados con el ejido mexicano y sus formas de autogobierno, ¿no? Quisiera destacar que el libro, digamos, nos deja algo muy claro, que es de alguna manera una de las enseñanzas que a mí como profesor me interesa destacar, que es la manera en que se produce una subjetividad política en un acontecimiento al interior de un aula como fue el CCH Oriente, ¿no? Entonces, otra de estas lecciones que da el libro es precisamente el tipo de subjetividad que va a condicionar las posibilidades de un autogobierno y que se ponen en juego precisamente al interior de estos centros educativos y de manera muy concreta en el aula. No pocas de las y los profesores provenían de las experiencias políticas de los 60 y del 68, y según nos cuenta su autor, Amado Villegas, la mayoría de ellos eran de tendencias marxistas-leninistas, comunistas, maoístas, y provenían de las filas del PC, de la Liga Socialista, la Liga Obrera Socialista, la Liga Espartaquista, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, entre otras organizaciones. Quienes nos dedicamos a la docencia sabemos que en el aula, nuevamente una microdimensión de la vida de las universidades, en las prepas, en los colegios, ¿no? Sabemos que en el aula, se da la articulación como de 3 líneas sobre las que se produce una subjetividad política. Por un lado está, la clase social y las ideologías del docente, que implican elecciones de textos, propuestas, orientaciones, militancias, temas, por más que existan programas y planes de estudios que se definan en un marco. Y luego están las orientaciones de los propios estudiantes, porque ellos ya llegan, con cierta formación, provienen de cierta clase social, tienen cierta formación en cierta familia, cierta ideología, y después está todo el contexto social, político, económico, sus problemas, sus corrientes de opinión dominante, lo que se puede decir o no, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Los que son los adversarios, ¿no? Las distintas luchas que se están llevando en ese momento. Toda esa amalgama, en el marco de un sistema educativo dominante, siempre la educación es un espacio dominante, y es un espacio dominante de la clase que tiene el control político en ese momento determinado, ¿no? Entonces todo esto determina y pone en juego un tipo de subjetividad que después puede o no cristalizar en sujetos políticos, activistas, militantes o personas de alguna manera que se van a asumir en las filas pues de la reacción, ¿no? Y que eso pues está como muy determinado en función de estos engranajes complejos de estos momentos históricos.
precisamente por la orientación de las y los profesores del CCH Oriente, la localización del plantel en el oriente de la Ciudad de México, el contexto complejo político, social, económico, geopolítico, ideológico y de lucha que se daba en ese momento, es que se comprende la intensidad de las exigencias del autogobierno y todo lo que circuló alrededor en varios planos y que se describen con bastante puntualidad en el libro, desde cosas como los grupos de teatro con cierta orientación política, las propuestas del cine y sobre todo, digamos, esa apuesta por vincular el aula con los movimientos populares y sociales de los alrededores de la Ciudad de México y de otras latitudes. Pero además, estas luchas y exigencias de autogobierno se destacan porque los años 70 son un periodo de intensidad en la represión política. Yo casi me atrevo a decir que fue mucho mayor que en los 60, a pesar de del 68. Es decir, la intensidad de la represión política de los 70 fue tremenda, y no solo en México, sino prácticamente en toda Latinoamérica y en el mundo. Recordemos, por ejemplo, que no solo está en apogeo la guerra sucia por parte del Estado mexicano, que ya venía desde los 60 y que se va a intensificar, sino que también vamos a tener fenómenos como el Plan Cóndor, que va a empezar a operar en 1975. Entonces, en este periodo, como ya mencioné, de represión, pues va supuestamente a fallecer Lucio Cabañas, aunque digo, hay versiones, investigaciones que sostienen que en realidad fue asesinado. El caso pues de Genaro Vázquez también, que cayó en una lucha, ¿no? Entonces, es un momento pues muy complejo en el cual la exigencia de autogobierno se significa precisamente por el nivel de represión que existía en ese momento. No lo mismo exigir El periodo de autogobierno del CCH Oriente es uno de los momentos de mayor intensidad, ¿no? Porque también nos encontramos en un contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos, Occidente y la Unión Soviética, ¿no? Un mundo de alguna manera dividido en dos bloques y siempre con este temor que existía todavía hasta los 80, ¿no? de una posible guerra nuclear, ¿no? Entonces, del lado de México, Estados Unidos, se trataba pues de eliminar a los rojos, a los simpatizantes del comunismo. Ello a pesar de que existía un discurso de Luis Echeverría, o sea, un doble discurso latinoamericanista, ¿no? Por un lado reprimía internamente, pero por otro lado recibía a inmigrantes exiliados, ¿no? Que de alguna manera venían huyendo de sus países, ¿no? Esta represión pues también la van a padecer estudiantes y profesores del CCH Oriente y de otros centros educativos, ¿no? Incluidas varias universidades del país, como se menciona en el libro, ¿no? Si repasamos las demandas de quienes integraron el autogobierno, vemos que a pesar de que han pasado 50 años, constataremos que sus demandas, sus exigencias en las prepas, y que también eran unas exigencias de las universidades del país de ese periodo, pues continúan. Enlisto algunas: democracia real. En la UAM la seguimos exigiendo, ¿no? En la UNAM la siguen exigiendo, ¿no? Y no simulación. Transparencia y uso democrático del presupuesto, lo seguimos exigiendo en la UAM y en la UNAM. Cubículos autogestivos para los estudiantes, se sigue exigiendo. Nada menos el año pasado en UAM Xochimilco desalojaron a los estudiantes, ¿no? Admisión de estabilidad laboral para las y los profesores, es algo que seguimos exigiendo. Admisión de estudiantes rechazados, ¿no? Que es una demanda que a mí me sorprendió mucho la claridad con la que viene expresada, lo seguimos exigiendo. Rechazo del porrismo, lo seguimos exigiendo, ¿no? En una de las unidades de Azcapotzalco estaban armando grupos de porros, ¿no? Que los jefes y directivos respondan democráticamente a las necesidades de la comunidad, lo seguimos exigiendo. Admisión de oyentes y una universidad abierta a la sociedad, a la comunidad, pues es algo que se sigue exigiendo.
Mientras del otro lado, es decir, del lado de las autoridades, pues tenemos las mismas actitudes de hace 50 años, ¿no? Las mismas actitudes, ¿no? Es decir, por un lado, siguen formando porros, siguen despidiendo profesores militantes, ¿no? En la UAM tenemos varios profesores que han despedido, en la UNAM tenemos varios profesores que han despedido por su militancia. Tenemos una alta cantidad de estudiantes rechazados en la admisión, ingresa 1 de cada 10. Tenemos también una negativa a conceder espacios autogestivos a los estudiantes. Decía incluso desalojos en Azcapotzalco, la rectora desalojó a los estudiantes de un espacio que habían tomado incluso con el consenso de ella. Tenemos negativas, regateos o pésimos servicios en los comedores, algo que también, por ejemplo, en el libro se menciona como una exigencia, ¿no? Se sigue rechazando a los oyentes, ¿no? Y luego la universidad se sigue encerrando en sí misma, pero hoy con mecanismos mucho más aparentemente de vanguardia, de innovación, y que tiene que ver con cámaras de vigilancia y torniquetes, ¿no? Que es otra manera también de seguir secuestrando la universidad, aislándola, desvinculándola de los espacios sociales, ¿no? A donde deben de pertenecer. Entonces, el libro de alguna manera pues nos da muchas y variadas lecciones y demuestran que a pesar de que han transcurrido 50 años desde que se pasó esta experiencia de autogobierno, pues la aspiración radical de todo movimiento de izquierda es el autogobierno, pues sigue siendo vigente, ¿no? Finalmente, bueno, no sé si esté abusando ya del tiempo, pero me gustaría leer el pliego, uno de los pliegos, creo que es el primer pliego que viene en la página 32, en la que es el primer pliego que formula el Consejo Estudiantil del CCH, una vez que se forma, para que veamos cómo haciendo los ajustes de tecnología y algunas cosas muy puntuales, pues las demandas siguen siendo las mismas, que digamos que cuando yo fui estudiante se exigían, estoy hablando de los 90, ¿no? Y hoy en día los estudiantes pues siguen exigiendo las mismas demandas, ¿no? Mire, por ejemplo, la primera demanda es un mimeógrafo y su material necesario, ¿no? Se haría a las veces de una computadora, ¿no? Para que trabajen los estudiantes, ¿no? Y luego instalación de agua potable, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que en Coajimalpa estuvieron demandando mucho los estudiantes, ¿no? Porque a veces que ni agua hay en las unidades, ¿no? Pavimentación de las partes necesarias del plantel, por ejemplo, en la unidad Lerma padecen una cosa terrible de terracería, ¿no? Que también siguen demandando, ¿no? Por poner un ejemplo, autobuses, pues es algo que se está constantemente demandando en algunas de las unidades porque es insuficiente, pero es insuficiente, ¿no? Dotación de libros y equipo necesario para el buen funcionamiento de la biblioteca. Eso afortunadamente en el caso de la UAM, gracias a las luchas del sindicato, pues es algo que viene en el contrato colectivo, ¿no? Pero yo me imagino que existen universidades en las que se sigue demandando ese tipo de aspectos. El servicio médico continuo, por ejemplo, es algo que también se sigue demandando, ¿no? Instalación de alarmas sonoras que tiene que ver con la seguridad, ¿no? También se sigue demandando en las unidades, ¿no? Aceptación de oyentes, pues es algo que también es un problema porque las universidades con la instalación de torniquetes, de cámaras de seguridad, de tarjetas, pues prácticamente se encierran en sí mismas y entonces terminan por no cumplir con su función histórica, social, política, ¿no? Y reinstalación, en este pliego, reinstalación de la señorita Alicia Solano García, ¿no? Que al parecer había sido despedida, ¿no? Entonces también es una cosa constante también, ¿no? Cuando despiden a algún compañero, alguna compañera, ¿no? Lo que sí destaca muchísimo es la articulación interna, que es algo que en veces como que actualmente se pierde y es muy difícil reelaborarla entre el sector académico, los trabajadores administrativos y los estudiantes, ¿no? Hay un problema ahí de decisión que tiene que ver con los modelos actuales de programas de estudios, de funcionamiento de las universidades, ¿no? Pero eso está como muy claro en el relato que se hace
en el libro, ¿no? Y que es algo que hoy en día hay que intentar recuperar esa forma de trabajar, de militar a través de estos, digamos, 3 espacios que tendrían que ser uno solo a pesar de que puedan haber como necesidades o problemáticas muy particulares, pero que son transversales. Bueno, yo aquí le dejo y bueno. Sí, bueno, yo voy a tratar de ser muy breve y parto de lo que acaba de señalar el maestro Gallegos. Efectivamente, y esa fue la convicción que hoy en día tenemos los que participamos en ese movimiento, decimos que el CCH es hijo del movimiento del 68. ¿Cómo lo vemos? Lo que pasó ya interpretándolo sociopolíticamente en aquel momento. Resulta que hoy en día podemos decir que hubo 3 elementos sustantivos que crearon el autogobierno del CCH. Primer elemento, después del 68, en el 1970 llega a la rectoría el doctor Pablo González Casanova como un rector innovador dentro de la UNAM, una UNAM anquilosada, una UNAM burocrática y autoritaria, que incluso en el contexto nacional hasta reaccionaria, ¿sí? Pero que producto del movimiento del 68 se está abriendo como una universidad que busca identificarse con el pueblo y con las necesidades y las demandas del pueblo. De ahí que el doctor González Casanova, que arriba a la rectoría, una persona formada en Europa, va a traer la idea sustantiva de crear una nueva universidad. Bajo este concepto, propone al Consejo Universitario la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y en el proyecto que él plantea al Consejo Universitario y que aprueba el Consejo Universitario, se habla precisamente de la creación de una nueva universidad. El Colegio de Ciencias y Humanidades entonces se proyecta con 2 áreas específicas: la unidad académica del ciclo del bachillerato, que van a ser los nuevos CCHs que se les conoció, y que se crean 5 planteles, y la unidad académica del ciclo profesional y de posgrado, que va a buscar crear nuevas carreras y nuevas escuelas universitarias, ¿verdad? Donde van a llegar precisamente esos egresados del ciclo del bachillerato. Entonces, bajo esta concepción, el doctor González Casanova le aderezan al proyecto original del Colegio de Ciencias y Humanidades la metodología de enseñanza activa. Y entonces se rompe desde sus inicios con la enseñanza tradicional que se venía impartiendo en la Escuela Nacional Preparatoria. Primer elemento. Y esto provoca, y numéricamente, un colegio de ciencias y humanidades llegó a tener 15,000 estudiantes. Se crean 4 turnos con una estancia de 3 horas a 4 horas solamente de los estudiantes dentro del plantel. Bajo esta metodología activa, el método activo lo que provoca es la vinculación de los estudiantes a la problemática de su entorno, a la problemática de la urbe donde se encuentran ubicados los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces este va a ser el primer elemento sustantivo que va a crear al Colegio de Ciencias y Humanidades. Segundo elemento sustantivo, derivado de este diseño, los 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades que se crearon en aquel entonces, 3 en el año del 71, 2 en el año del 72, entre ellos Oriente, van a estar enclavados sustantivamente en zonas proletarias o proletarizadas o clase media baja,
de la Ciudad de México. Particularmente de los 5 planteles, el Oriente es el que va a estar enclavado en la orilla de aquel entonces de la ciudad, ¿verdad? Una zona extremadamente proletaria. Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, Nezahualcóyotl y parte del Valle de Chalco va a ser el entorno. Por eso van a encontrar ahí que hasta vacas había en el CCH, porque no, el plantel se creó y las vacas iban a pastar ahí todavía, y de un lado no había nada, ya eran los llanos, era la orilla de la Ciudad de México, y del otro lado es la colonia agrícola oriental, una colonia sustantivamente proletaria y dormitorio de proletariado. Y junto con esto, pues lógicamente los estudiantes que van a ingresar o que ingresamos al Colegio de Ciencias y Humanidades provenimos de ese entorno, y entonces hay un alto grado de proletarización en los componentes estudiantiles. De hecho, vamos a encontrar estudiantes que trabajaban y estudiaban. ¿Por qué podíamos trabajar y estudiar? Por los 4 turnos de 3 horas permitían que trabajaras, y entonces del trabajo te ibas al CCH a estudiar la prepa, se decía, ¿no? El modelo de la prepa, porque querías estudiar una carrera universitaria en una universidad que se inaugura como universidad de masas con la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. La antigua Escuela Nacional Preparatoria era medio elitista, era un sistema tradicional, 2 turnos nada más, que no permitían mucho que los estudiantes trabajaran y estudiaran. El CCH sí lo tenía, y entonces, por ejemplo, va a tener un 4.º turno que se va a llenar de estudiantes que a la vez son obreros, que son trabajadores, que son empleados, y que tienen la posibilidad entonces de ir a ese turno, sobre todo, a estudiar después de trabajar. Y como producto del 68, curiosamente y con toda una premeditación, se podría decir, de parte del doctor González Casanova, aquellos que fueron estudiantes y activistas de 1968 en el movimiento estudiantil popular van a ser quienes lleguen como los primeros profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces vamos a tener este magnífico cóctel combinado de estudiantes altamente proletarizados en unas zonas proletarizadas, con una metodología de enseñanza activa totalmente novedosa en México, ¿verdad? Y que además van a tener como profesores a quienes fueron los estudiantes que lucharon en el 68 en contra del autoritarismo gubernamental. Ese magnífico cóctel va a provocar que no se lo plantearon los estudiantes, surgió de manera natural que movimientos por reivindicar que no corrieran a un profesor, movimientos por exigir a lo que acababa de señalar el maestro Gallegos respecto al primer pliego petitorio, van a terminar por cuestionarse la educación que están recibiendo, verse como sujetos de la educación y decir: no necesitamos a las autoridades que nos vengan a dirigir y a decir qué vamos a hacer y qué vamos a estudiar. Nosotros somos los sujetos de la educación y la tomamos en nuestras manos. Y esto va a ser lo que da origen sociopolíticamente al surgimiento del primer autogobierno en América Latina a nivel bachillerato. Había otro ejemplo, el autogobierno de la Facultad de Arquitectura, que sirve como referente, y había los cogobiernos en la Facultad de Economía, en Medicina, en Trabajo Social, que de alguna forma empezaron a surgir en aquellas épocas, también cuestionándose el problema de tomar en sus manos los estudiantes la educación
que estaban recibiendo y la conducción de esa educación. El autogobierno en un bachillerato se convierte en la forma más radical, porque mientras que los cogobiernos plantean esta situación de paridad entre autoridad, académicos y estudiantes, el autogobierno rompe esto y dice, no, si hay más estudiantes, la mayoría estudiantil es la que debe de determinar el rumbo de la educación que tenemos. Y entonces se crea lo que nos va a narrar un poco el compañero autor, la creación de un consejo interno y un comité coordinador de brigadas como los órganos máximos de dirección de ese autogobierno. Y entonces un movimiento que va surgiendo en 1972 con la primera generación se va a convertir en el año de 1974-75 en el autogobierno del plantel Oriente, que va a expulsar a las autoridades y no volverá a haber un director en la escuela hasta 1978. A pesar de que el autogobierno dura 6 meses más o menos, funcionando como tal, logra por votación universal, secreta y directa nombrar a lo que la autoridad decía que era el director y que la comunidad dice no, no es el director, es el jefe administrativo y tiene un voto igual que un representante estudiantil o un representante de los trabajadores o un representante de los profesores. Nada más que el Consejo Interno que dirige el autogobierno tiene una total y absoluta mayoría de representantes estudiantes. Entonces, esto es el autogobierno y este es el modelo que adopta esto. Finalmente, quiero decir, porque ya lo señalaba de alguna forma el profesor Gallegos, ¿por qué la relevancia del autogobierno? Porque va a ser, ya os decía, la primera vez que en América Latina va a haber a nivel bachillerato la posibilidad de que la educación se vea a sí misma como producto y dedicada a quien la está recibiendo, a quien la está siendo el sujeto de la educación, que finalmente es el estudiante, ¿sí? El Colegio de Ciencias y Humanidades, con esta metodología de enseñanza, va a tener que crear hasta sus propias materias, sus propios libros, porque no va a encontrar en el bagaje teórico, didáctico, existente, lo que quiere que los estudiantes aprendan. Hoy en día, todavía hay un libro que se creó en aquel entonces que se llama de Espartaco al Che y de Nerón a Nixon, que los propios profesores tuvieron que crear porque no había bibliografía que enfocara una materia, por ejemplo, como teoría de la historia, ¿sí? Que fue una materia que se creó en todo. Entonces, esto lo pongo como ejemplo nada más para concluir de cuál es la importancia del autogobierno basado precisamente en lo que debiesen de ser las universidades autogobernadas, basadas en la idea de la autogestión. Y este modelo de autogestión no solo sirve para las universidades, sirve para los sindicatos, sirve para los poblados, sirve para las cooperativas, sirve para los ejidos, sirve para los pueblos, sirve para todo. Es el modelo donde el pueblo toma en sus manos su propio destino. Buenas tardes. Yo soy Jesús Villegas y yo escribí este libro
que hoy les vengo a presentar a ustedes con el deseo de que lo conozcan, de que lo adquieran y de que pueda ser útil en este ámbito universitario. El trabajo que hoy les presento, desde mi punto de vista, es único en la historia de la Universidad Nacional, de manera particular porque ocurrió, se desarrolló y se consolidó en el bachillerato. He leído algunos trabajos de investigación a nivel nacional y no he encontrado hasta el momento otra experiencia igual en otra entidad de la República, de tal suerte que lo ocurrido en el CCH Oriente hasta el momento y que yo sepa, es un ejemplo, es un modelo único que ha existido en el bachillerato. Ya como lo señalaba el compañero Ricardo, en las facultades de arquitectura, economía, medicina y trabajo social, se dieron también experiencias de participación de los estudiantes en el gobierno de sus escuelas. Pero en este caso vengo yo a destacar que en el CCH ocurrió este movimiento del autogobierno y por lo tanto hasta el día de hoy yo sigo considerando que es un fenómeno único en el nivel bachillerato. Quiero decirles que la elaboración de este trabajo requirió de más de 1 año y medio de investigación y que trajo como resultado el rescate de una serie de documentos que no solamente ilustran la historia del CCH Oriente en sus primeros 3 años, sino que este cúmulo de documentos que viene adosado en el libro, espero yo que sirvan para que especialistas en la materia profundicen en otras áreas, aprovechándose de las fuentes de información que yo estoy incluyendo en el libro. Quiero destacar también que tuve que acudir al Archivo General de la Nación para poder enriquecer el libro con los informes de los espías que teníamos infiltrados en el CCH Oriente, espías que eran enviados por la Secretaría de Gobernación y que pertenecían a 2 instituciones que fueron muy temibles y muy temidas en la década de 1970 y todavía la mitad de 1980. Me refiero a la Dirección Federal de Seguridad y a la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, ambas dependientes de la Secretaría de Gobernación. Esas 2 áreas eran las encargadas de infiltrarse en escuelas, en fábricas, en sindicatos, en movimientos sociales, en movimientos campesinos, para identificar a los líderes y después de haberlos identificado, pues reprimirlos selectivamente, con la finalidad de descabezar los movimientos de protesta que habían en aquel entonces. Nosotros cuando éramos estudiantes sospechábamos que había infiltrados en la escuela, pero ahora que hice yo la investigación documental, pues tristemente me doy cuenta que la sospecha que teníamos era real. Simplemente no teníamos manera de identificarlos, pero al momento de escudriñar los archivos de la Dirección Federal de Seguridad que se encuentran en el Archivo General de la Nación, pues me fui dando cuenta cómo uno a uno, día con día, puntualmente, esos agentes infiltrados daban una información a la Secretaría de Gobernación sobre todo lo que acontecía en el CCH Oriente. Hay un documento que yo les invito a que lo vean, que está consignado en el libro y que yo considero que es el ejemplo máximo del temor que nuestro movimiento desató en las autoridades gubernamentales. Y me refiero a un oficio que yo lo rescaté del Archivo General de la Nación. Y es un oficio firmado por el general secretario de la Defensa Nacional, que le dirige al secretario de Gobernación del gobierno de Luis Echeverría, que se llamó Mario Moya Palencia. Ahí le consigna, le resume, le destaca al secretario de Gobernación todo lo acontecido en un meeting que nosotros llevamos a cabo y donde destaca pues para ellos la peligrosidad que significaba el movimiento que estábamos llevando a cabo.
Con este documento y otros que van a ver en el libro, les dará a ustedes luz sobre la importancia y la relevancia que para las autoridades gubernamentales, ya no solo para las universitarias, significó el movimiento del autogobierno del CCH Oriente. El trabajo está dividido en capítulos y quiero resaltar de manera particular dos de ellos para seguir en el tono de la exposición del profesor, porque esos dos capítulos les muestran a ustedes cuál era el contexto, el ambiente político que existía en la Universidad Nacional entre 1972 y 1974. Y esto nos permite situar el movimiento del autogobierno en un contexto histórico muy relevante para la Universidad Nacional. Primero porque la universidad vivió la caída de un rector presionado por el gobierno, que fue el doctor Pablo González Casanova, y fue un segundo rector empujado por el gobierno, porque un rector anterior, que fue el doctor Ignacio Chávez, también fue derribado por el gobierno. Y eso nos muestra que cuando alguien no es de las simpatías del gobierno, hacen todo lo posible por derrocarlo. Y entonces así tenemos que en aquel entonces el ambiente que rodeó a la caída del doctor Pablo González Casanova estuvo rodeada de una serie de movilizaciones muy importantes. Entre ellas podrán ustedes ver la toma de la rectoría que hicieron dos personajes tristemente célebres, uno que se llamó Mario Falcón y el otro Castro Bustos, los dos ya finados, pero que en ese momento sirvieron de punta de lanza para aguijonear la rectoría del rector Pablo González Casanova. El segundo elemento que ustedes van a ver en estos dos capítulos es todas las luchas que se desarrollaron en el rectorado del doctor Guillermo Soberón Acevedo y que todas estuvieron apuntando a objetivos muy concretos, que eran la democratización de la enseñanza, el gobierno de las escuelas por los universitarios y sobre todo el apoyo que los estudiantes daban a las luchas obreras y campesinas. Ustedes van a ver en el libro cómo se llevaron a cabo 2 o 3 mítines y manifestaciones y movilizaciones en apoyo a choferes de líneas de transporte público, a campesinos de diferentes comunidades rurales, a colonos que estaban luchando por la tierra, como es el ejemplo del campamento 2 de octubre. Entonces estos dos capítulos les van a permitir a ustedes tomar en cuenta el contexto en el que se desarrolló el conflicto del plantel Oriente. Los otros capítulos están dedicados particularmente ya a desmenuzar la forma en que se desarrolló el proceso del autogobierno. Y al final del libro ustedes van a encontrar un último capítulo que se llama Otras estampas del autogobierno. Este último capítulo les va a permitir a ustedes ver, digamos, frutos culturales del autogobierno, que van desde la formación de grupos de teatro hasta grupos de poesía coral. También se desarrollaron en el seno del CCH cooperativas de cine y hasta grupos de alumnos que iniciaron sus pininos como cineastas y que produjeron un par de filmes que fueron parte del cine experimental universitario. También hay una parte muy particular donde se destaca que muchos alumnos del CCH particularmente, esto no quiere decir que no hubo estudiantes de otras escuelas, pero particularmente del CCH como alumnos se radicalizaron y pasaron a formar parte de las filas del grupo guerrillero que se conoció como la Liga Comunista 23 de septiembre. Hay un apartado muy especial ahí dedicado a los alumnos que comprometieron su vida y hasta su familia por luchar por los ideales por los que estaban ellos convencidos. Y también ahí destaco mucho pues profesores que también participaron y formaron parte de estos grupos armados que fueron el resultado de la cerrazón del gobierno y de la negativa a abrir espacios democráticos que en aquel entonces pues no había.
De manera particular, el autogobierno del CCH Oriente se desarrolló después de que en enero de 1975 nos encontramos con que el rector González Casanova había terminado su rectorado. Después de una huelga que duró de octubre del 72 a enero del 73 y que llevó como eje fundamental el reconocimiento del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM y la firma de un contrato colectivo. Ahí el CCH Oriente se encontró con que, al regresar de la huelga, con que ya no teníamos director en el plantel. Y a partir de ahí se inició una movilización que tuvo unos ejes muy concretos y muy específicos. Primero, aceptamos o no imposición de un nuevo director. Segundo, aceptamos o no una nueva forma de gobierno. Tercero, una vez que tengamos definido si tenemos una nueva forma de gobierno, ¿qué vamos a hacer con el director? Estos ejes fueron muy de los alumnos y con número de cuenta, lo cual da testimonio que fueron testigos reales de esos procesos. Esto también lo van a encontrar ustedes en el libro. Primero, repito, se sometió a votación si aceptábamos o no una imposición. Pues fíjense ustedes que nos impusieron a un director. Y en agosto de 1973 la comunidad se organizó y expulsó a las autoridades. Y como ya se dijo, desde 1973 hasta 1978 no hubo una dirección con autoridades. ¿Por qué? Porque el plantel quedó en manos de los estudiantes. Entonces, las votaciones se llevaron a cabo y efectivamente los alumnos eligieron una nueva forma de gobierno, que fue el autogobierno, que se materializó por medio de un consejo interno. Y teníamos un comité coordinador de brigadas que era el encargado de organizar a todos los grupos que integraban la escuela. En aquel entonces había solamente 6 edificios, cada edificio tenía 4 salones, entonces estamos hablando de 24 salones y de 24 representantes estudiantiles. Con esto ustedes se darán cuenta de 2 cosas. Primero, que el Consejo Interno y el autogobierno tenían mayoría estudiantil. Segundo, que todas las decisiones se llevaron a cabo por medio de un elemento de teoría política que se llama democracia directa. No hubo ahí intermediarios, hubo un sistema de votación muy bien organizado y que derivó en estas decisiones. Ya para terminar, quiero decirles que pudimos integrar una terna porque además fuimos respetuosos de la legislación universitaria. Y desde entonces la universidad exige que en sus estatutos que se formule una terna para poder elegir de ahí a quién será el titular del plantel. Nosotros hicimos votaciones y logramos integrar una terna cuyos nombres van a encontrar ustedes en el libro. La terna estuvo integrada por Solón Sabre Morel, que fue rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Van a encontrar que estuvo el otro profesor, José de Jesús Oviedo Mandujano, que fue secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el maestro Francisco Javier Cepeda Flores, que fue profesor de la Facultad de Ciencias. Y esa fue nuestra terna que presentamos a la rectoría, y de ahí fue seleccionado el maestro Cepeda Flores. Luego tuvimos que definir para diferenciarnos de otras escuelas y para que tuviera un elemento de calidad política diferente en nuestro proceso, tuvimos que definir si era director o cómo se iba a llamar, porque no estábamos de acuerdo con que fuera director. ¿Por qué? Pues porque como lo destacó el compañero Ricardo Zurita, pues porque formaba parte del Consejo Interno y porque considerábamos que su función solamente debería de ser administrativa, no directiva. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que la dirección, la conducción del plantel estaba en manos ¿de quién? Del Consejo Interno, no de un director como sucede actualmente. Un director es el amo y señor de una escuela. En aquel entonces no fue así. El ingeniero Cepeda Flores fue un miembro de la comunidad, era el enlace con la rectoría
y se encargaba solamente de los aspectos administrativos. De los aspectos académicos se hacían cargo los profesores, agrupados en academias de conocimiento, y del aspecto estudiantil se organizaba, se hacía cargo el comité coordinador de brigadas. Y de esta manera fue conducido el plantel. Quiero decirles que nuestro proceso fue duramente reprimido, no fue tolerado por las autoridades, y ellos aprovecharon una coyuntura que surgió a nivel nacional por la disputa que tenían grupos de poder por la gubernatura del Estado de México. En aquel entonces, el titular de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que se llamó Jorge Jiménez Cantú, era el candidato del PRI para gobernar el Estado de México. Y el PAN inició, junto con empresarios, una campaña para desprestigiar precisamente a Jorge Jiménez Cantú y que no pudiera ser el gobernador del Estado de México. Desarrollaron una campaña terrible, verdaderamente demoníaca, inclusive podríamos calificarla, porque difundieron un rumor sobre unas falsas vacunas esterilizadoras. Y esto lo hicieron porque en aquel entonces estaba en curso una campaña nacional de vacunación contra el sarampión. Entonces, en ese momento, este rumor decía que había una vacuna que estaba especialmente dedicada para las niñas y que lo que buscaba era esterilizarlas. Y también esto encajó muy bien porque el gobierno también tenía una campaña por el control de la natalidad. Entonces, esta campaña insidiosa, esta campaña terrible, terminó prendiendo muy bien en la comunidad, en la población, y generó pánico, generó caos. Ustedes podrán ver en los recortes de prensa que incluyo en el libro cómo madres de familia, padres de familia se arremolinaban en las escuelas, presas del pánico, tratando de rescatar a sus hijas porque iban a ser vacunadas. Bueno, a nosotros se nos acusó de haber sido promotores de esas vacunas. También en el libro van a encontrar ustedes notas de prensa donde aparecen nuestros nombres y donde nos acusan de ser los promotores. Y dicen cosas tan inverosímiles, tan inauditas, como que íbamos manejando automóviles, camionetas con altoparlantes, informando a la población, pidiéndole a la población que no se vacunaran. Y esto, como ustedes comprenderán, pues esta fue una campaña completamente para desprestigiarnos. Y se giraron órdenes de aprehensión en contra de nosotros. Y a la par de que esto sucedió, la rectoría le exigió la renuncia al maestro Cepeda Flores. Lo acusó de 17 cargos administrativos para poder destituirlo. Y uno de esos cargos que le fincó fue haber firmado oficios con el membrete de jefe administrativo, algo que ya había sido aceptado. Después de que se dictan órdenes de aprehensión en contra de nosotros, como comprenderán, tuvimos que escondernos para evitar que fuéramos llevados a la cárcel. Y esto provocó una gran desmovilización en el CCH. No obstante esto, otros compañeros que no eran perseguidos por la policía se quedaron en el plantel y ellos mantuvieron durante algunos meses la movilización, y gracias a la intervención de estos compañeros se estableció una negociación con la rectoría que permitió formar lo que se llamó Comisión de Apoyo. Y esta Comisión de Apoyo se formó con la única finalidad de que pudiera egresar la primera generación del CCH hacia las escuelas y facultades para poder continuar con sus estudios profesionales. Sin embargo, como les dije, no se pudo nombrar a ningún director, y esto motivó a que hubiera en secuencia casi continua 4 comisiones de apoyo entre 1975 y 1978 que se encargaron de conducir al plantel y evitar, pues obviamente, que hubiera un caos administrativo. Algo, simplemente les digo, que se trató de controlar y se controló muy bien, fue simplemente el pago de profesores y trabajadores administrativos. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban bajo un contrato con la Universidad Nacional y no se podía suspender su pago, entre otras cosas, ¿no? Entonces, de esta manera
fue que terminó el movimiento del autogobierno y quiero destacar algo muy importante. Hoy existe en la Universidad Nacional consejos internos en todos lados, pero la diferencia de los que existen ahora es radicalmente opuesta a la que nosotros tuvimos. ¿Por qué? Porque en el CCH, en cada plantel hay un consejo interno, pero en ese consejo interno solamente hay 2 representantes alumnos. Y otra diferencia sustancial con aquel autogobierno, que los consejos internos que existen actualmente son solamente consultivos, no son resolutivos como lo fue en nuestra experiencia. Y bueno, pues de esta manera brevemente les acabo de exponer a ustedes cómo está integrado el libro y su contenido, y los invito a que lo adquieran porque no está en librerías y como el compañero David se los informó, es producto de un colectivo y que estamos financiando con la venta de este libro, estamos tratando de financiar otras publicaciones que también recogen experiencias de aquella época. Pues muchas gracias y si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto se les respondemos. El precio del libro es de 150 pesos, que creo que es un precio muy accesible. Gracias. Bien, gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. A ver, Ricardo. Sí, muchas gracias. Lo que yo decía es que la pregunta es si ahí está registrado el, el aporte del CCH a las luchas obreras de ese tiempo y yo creo que sobre todo destacar la importancia, la relevancia en lo que se llamó la insurgencia obrera. Mira, respondiendo a tu pregunta, el CCH Oriente inició sus actividades en abril de 1972. Para agosto de ese año ya estábamos nosotros apoyando la huelga de las obreras de Ribetex y la fábrica no estaba aquí en la Ciudad de México, estaba en Cuernavaca. Con eso se darán cuenta ustedes cómo empezó la vinculación. Claro que en ese momento estábamos en el proceso de la organización. Posteriormente, un segundo ejemplo de la vinculación fue que durante la huelga de 1972, octubre a enero del 75, que llevó a cabo el UNAM en la Universidad Nacional, nosotros formamos brigadas de apoyo que participaron en apoyo con los trabajadores y que estuvimos controlando el plantel junto con ellos todo el tiempo que duró la huelga. Ese es otro ejemplo de cómo nos dimos la vinculación, pero lo más importante viene cuando ya se integra el Consejo Interno. ¿Por qué? Porque a la par de que le dimos apoyo a movimientos obreros, a movimientos sindicales, practicábamos lo que estudiábamos en la escuela y nosotros desarrollamos una técnica que se llamó interdisciplina. ¿Qué hacíamos? Como teníamos varias materias, los profesores y los alumnos formaban equipos que iban a las colonias y ponían en práctica lo que aprendían en esas materias. Un ejemplo, la materia de taller de lectura y redacción. En redacción, pues obviamente nos enseñan a escribir y entonces los alumnos iban a las colonias con la intención precisamente de poner en práctica sus conocimientos. Segundo, teníamos una materia que se llamaba estadística. ¿Qué hacían los alumnos que estudiaban estadística? Bueno, los alumnos diseñaban una encuesta, diseñaban la muestra. ¿Quiénes aplicaban la muestra? Los alumnos que estaban estudiando redacción. ¿Qué contenía el cuestionario de la muestra? Bueno, tenía preguntas sobre escolaridad,
tenía preguntas sobre problemas en las fábricas, tenía preguntas sobre problemas en la colonia. Y entonces sus resultados se procesaban por medio de los alumnos que estudiaban ciertas materias. Por ejemplo, si se identificaban problemas sindicales, problemas laborales, problemas organizativos, ¿quiénes intervenían? Los alumnos que estaban estudiando la materia de derecho. Si se detectaban problemas de drogadicción, problemas de salud, problemas de natalidad, ¿quiénes participaban y quiénes se hacían cargo de ese sector o de esa área? Los alumnos que estaban estudiando ciencias de la salud. Si nosotros teníamos antecedentes históricos de la colonia, si la colonia había tenido alguna relación con la fundación de Tenochtitlan, en fin, ¿quiénes intervenían? Los alumnos que estaban estudiando historia de México. Entonces, de esta forma, pues se ponían en práctica los conocimientos y también se estaba en contacto con los integrantes de las colonias. Si había necesidad de que se diseñara, no sé, un drenaje, viviendas, como era el caso en la ciudad de Nezahualcóyotl, que en ese entonces estaba, era una colonia incipiente, ¿quiénes hacían los diseños de las casas? Pues los alumnos que estaban estudiando diseño gráfico. Si había problemas de medio ambiente, había alumnos que estaban estudiando diseño ambiental. Entonces, de ese modo, no desperdiciábamos la parte académica, ¿verdad? Porque había que seguir estudiando, porque los alumnos estaban inclinándose por ciertas áreas de conocimiento, pero también estábamos nosotros fortaleciendo, pues, lo que era la finalidad del Consejo Interno de vincularnos con obreros y campesinos. Y finalmente decirles que llegaban obreros al plantel y pedían otro tipo de apoyos. Por ejemplo, los invitábamos a que recorrieran los salones, a que dieran información en los salones sobre su conflicto, sobre su movimiento y pues pasaban el bote para poder sostener su huelga o su movimiento. Y aparte de eso, los dotábamos de hojas para imprimir sus volantes, cartulinas, marcadores, precisamente para que ellos pudieran hacer su propaganda. Y finalmente ya lo que hacíamos de manera ya particular era organizar brigadas para ir a apoyar en las noches los campamentos a los piquetes de huelga. Esa era la forma en que se daba esa vinculación del CCH Oriente y el autogobierno con las luchas populares. Perdón, me faltó un último elemento muy importante. Una participación destacadísima que tuvo el CCH Oriente fue con los colonos del campamento 2 de octubre, que se me estaba olvidando. Estuvimos con ellos, formamos talleres, organizaron obras de teatro y se formaron responsables de cada uno de los sectores del campamento 2 de octubre. Y ahí tuvieron participación destacada muchos compañeros. Y uno de esos compañeros fue el compañero Bulmaro Villarroel, que después entró a trabajar aquí a la UAM y lo tuvimos como secretario general durante un periodo en esta universidad, que dejó ver pues en los hechos toda su formación que tuvo. En el libro ustedes van a encontrar un ejemplo de una movilización que hubo del CCH Oriente a los colonos de Iztacalco, donde fueron detenidos más de 250 alumnos que fueron a apoyar a los colonos de Iztacalco. Y todos fueron remitidos a la cárcel, acusados de un delito que en aquel entonces usaba mucho, que se llamó robo de uso. Pero ¿qué iban a hacer los alumnos en aquel entonces? Pues iban a apoyar a los colonos del campamento 2 de octubre. Sí, buenas tardes. Pues primeramente felicitarles, ¿verdad?, por la aportación tan importante que hacen de este tema y de esta gran escuela, de esta gran institución. A mí me azora un poco ahorita el tema de la seguridad dentro del CCH Oriente. A lo mejor la pregunta no va enfocada a la historia, sino desde cuándo, si se hizo un estudio, desde cuándo se denota la violencia tan atroz ahorita que se está viviendo. Esa es una pregunta. Dos, ¿hay algún apartado en el libro donde se exprese
por qué se denota esa la violencia tan clara, y que no es solamente con profesores, sino es con alumnos al 100%, y y cómo podemos evitar pues contrarrestar esa violencia que se está viviendo. Es una institución de mucha calidad académica, pero ahorita en estos tiempos ha bajado esa calidad, de que los niños, en este caso mi hija, pues no quiso entrar al CCH precisamente por la violencia que se vive, ¿no? Y muchos como ella piensan de esa manera. Entonces, ¿cómo hacer, qué decirles, cómo incentivarles la idea que es una institución de las mejores de México, ¿no? Gracias. Miren, en aquel entonces había un grupo que estaba incrustado en la Facultad de Derecho. Era un grupo de porros que era conocido como el Grupo Pancho Villa. Eran los Panchos Villa. Entonces, cuando nosotros recién ingresamos a estudiar, varias ocasiones fuimos amenazados de que iban a llegar los Panchos Villa a hacer la novatada con nosotros. Entonces, eso fue un primer aviso que permitió que empezáramos a discutir qué hacer en caso de que llegaran estas personas. Primeramente, pues lo que atisbamos fue la autodefensa, ¿no? Y hasta hicimos bombas molotov que las teníamos ahí nosotros por si llegaban estos cuates. Pero ya organizadamente, nosotros lo procesamos con los representantes de grupo que estaban integrados al Consejo Interno y al Comité Coordinador de Brigadas. Ustedes en el libro van a encontrar los pliegos petitorios, y en uno de ellos se pedía precisamente medidas para la seguridad. Déjenme destacarles algo muy importante. Cuando estábamos en el proceso de discusión sobre el autogobierno, sobre si se aceptaba una nueva forma de gobierno, sobre si aceptábamos a las autoridades impuestas, cuando estábamos en votaciones para saber si era jefe administrativo o director, ¿no? Todos estos, como ustedes pueden entender, se llevaron meses, tanto de organización como de procesamiento. Bueno, cuando nosotros convocamos a estas votaciones, a estos comicios, alguien, y digo así, entre comillas, alguien, se le ocurrió organizar un concierto de rock y una carrera de motocicletas en la parte posterior del colegio, que ahora son las canchas, pero que en aquel entonces era pues un lote baldío. Entonces quisieron organizar una carrera de motocicletas y quisieron organizar un festival de rock para sabotear nuestras elecciones y también para sembrar el terror y el caos entre los estudiantes. También en el libro ustedes podrán encontrar un recorrido que yo hago en diferentes CCHs, diferentes planteles, sobre todo en Azcapotzalco y en Naucalpan. Y ahí menciono cómo fueron objeto de ataques de porros. Y hay un apartado final donde en un partido de fútbol americano hubo decenas de heridos y agredidos por porros. Entonces, el tema del porrismo sí está mencionado y tratado en el libro. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, hicimos una auscultación entre los compañeros y exigimos, y nos lo dieron, que se colocaran alarmas en todos los postes de luz que había. Y había en el cubículo que teníamos del Comité Coordinador de Brigadas, estaba una chapa con una llave. En cuanto había algún peligro, hacíamos accionar la chicharra y los alumnos ya sabían lo que tenían que hacer. Y lo primero que tenían que hacer era concentrarse en la explanada del plantel para recibir la información correspondiente y sobre todo, pues, qué hacer. Quiero sugerirlos que lean en mi libro un testimonio que yo rescato de un alumno que después fue un brillante dirigente político, que es Carlos Simas Gispert. Él hizo un testimonio precisamente de un ataque que hubo de un grupo de pandilleros que eran los nazis,
que tenían asolada a la colonia agrícola oriental y que trataron de asaltar a unos alumnos y cómo reaccionó el CCH en aquel entonces. Sonó la chicharra, se formó un grupo en la explanada del plantel, salimos a proteger a los alumnos, ¿verdad? Y ahí se ve todo el testimonio que ustedes verán. Ahora, ¿qué conseguimos con esto? Pues santa paz, porque entonces el resto del tiempo que nosotros estuvimos ahí, no pasó nada. En las votaciones que hicimos se incluyó una pregunta. ¿Estás de acuerdo con que haya concierto de rock en el plantel, sí o no? ¿Y estás de acuerdo en que haya una carrera de motocicleta, sí o no? Y la mayoría de los alumnos se pronunciaron en contra de eso. Y con la comunidad organizada logramos detener esa azonada violenta. Ahora, ¿qué hacer? Pues se los acabo de decir, es organizarse. No hay otra herramienta más importante que la organización, porque si no estamos organizados, con que cualquier cosita que suceda, pues nos van a golpear, a amedrentar, y verán ustedes pues lo que ha pasado recientemente en los colegios. Ahora, lo que está sucediendo actualmente tiene otras características sociológicas, que es la descomposición de la sociedad en la que nos encontramos actualmente y la incapacidad de las autoridades, no universitarias, sino las capitalinas, para controlar esos brotes de violencia y de delincuencia que van a dar a los planteles, porque quienes hacen todo esto pues son desgraciadamente alumnos que socialmente se han descompuesto y que sociológicamente se conocen como lumpen proletarios. Y entonces van a los planteles y hacen pues todo este tipo de cosas que hemos estado viviendo. Pues miren, tan solo la noticia de ayer, ¿no? El jovencito de 15 años que con un rifle de asalto mata a dos profesoras, ¿no? Entonces son dos problemas distintos, uno que es la organización y otro que es pues ya lo que hacen las autoridades. Y el ejemplo más acabado lo tenemos en el CCH Sur. A pesar de que en muchos lugares los torniquetes, las credenciales, las identificaciones son satanizadas y son utilizadas en muchas ocasiones para controlar a los alumnos y evitar la organización política, en el CCH Sur, después del asesinato del alumno que ocurrió en septiembre del año pasado, bueno, los padres de familia, los alumnos con las autoridades diseñaron una serie de medidas de seguridad que están funcionando actualmente. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad? Torniquetes. Segundo, identificación facial. Tercero, entrar solamente con credencial. Cuarto, supervisión no solo de las autoridades, sino de los padres de familia. Hay un comité de padres de familia que está al tanto de cómo evolucionan estas medidas de seguridad en el CCH Sur. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Pues no lo sé. ¿Cuánto tiempo lo van a aceptar los alumnos? Pues por el momento ahorita lo aceptó esta generación, después no sé. Pero en los otros 4 planteles no hay ninguna de estas medidas de seguridad, porque no ha habido un conflicto que las exige, pero tampoco una organización como la tuvo el CCH Sur, donde incluso intervinieron los padres de familia y de consumo pudieron diseñar estas medidas que hasta la fecha pues han funcionado. Bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Si no, bueno, por último, también el libro está dedicado en memoria de algunos compañeros que le voy a dar lectura, de Héctor Alvarado Herrera, Marco del Ángel, el Snoopy, Javier Centeno Ávila, María Eugenia Regalado, Rosa María Nieto, Ernesto Corona, Martín Sánchez Gómez, Bulmaro Villarruel Velasco, Fernando Simancas Jiménez y de demás compañeros que ya no están entre nosotros. Entonces también es la dedicación al libro. Entonces, y bueno, a continuación, ¿hablas? ¿Sí? Bien, adelante. Bueno, pues presentado este interesante libro y recuperando la experiencia pues del autogobierno de CCH Oriente,
No nos queda más que agradecer la participación del compañero Jesús Villegas, de Ricardo, de Zurita, del compañero David Villarruel, compañero Enrique Gallegos y obviamente de nuestro secretario de Relaciones y el secretario de Prensa y todo su equipo que está aquí presente. Entonces, vamos a hacer entrega de un simbólico reconocimiento por la participación y no sin antes agradecer la presencia de todos ustedes y esperamos próximamente tener el siguiente libro. Y si nos da tiempo, pues estaríamos acompañándolos nuevamente. Ok, entonces pues vamos a hacer entrega de este simbólico reconocimiento por parte de los compañeros José Cruz, Juana Isauro José Cruz, nuestro secretario de Relaciones y Solidaridad, Juana Isauro Martínez y un servidor, Arturo León. Bueno, vamos a hacer entrega al compañero Amado Jesús Villegas de este pequeño reconocimiento. Igualmente hacemos entrega al compañero David Villarruel Velasco de este simbólico reconocimiento y al compañero Ricardo Zurita. Bienvenido aquí a la casa del Situam. Y entregamos también al compañero Enrique Gallegos también este simbólico reconocimiento. Agradecemos mucho la presencia y como dijimos al inicio, este trabajo que hicieron los compañeros como estudiantes, como profesores, que va ligado a muchas cuestiones sociales, políticas, pero también culturales, ya lo presentaron ellos, tuve muchas repercusiones aún a la fecha de hoy. Entonces, un gran aplauso a ellos porque son parte de esa semilla que creció en CCH Oriente. Muchas gracias a todos y esperemos que nuestros compañeros sindicalizados hayan estado atentos a esta transmisión. Gracias.